Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a elaborar una tarjeta de presentación digital e interactiva con el programa PowerPoint, el cual se mantiene actualizado gracias a la colaboración con la página casefans.com. Asimismo, si desean adquirir el paquete Office, les dejo su plataforma que se encuentran con súper descuentos. Continuando con el tutorial del programa PowerPoint, imprimimos el texto predeterminado, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva, personalizar. En este caso nos vamos a personalizado el ancho 14 centímetros por alto de 15 centímetros y aceptamos. Una vez que esté listo nos vamos a insertar formas, vamos a elegir este rectángulo y vamos a trabajar con la medida de 7 por 14 centímetros y vamos a proceder a ubicar en la parte inferior. Control C, Control V y arrastramos a la parte superior y ampliamos hasta que se cubra el espacio. Nos vamos a insertar formas. Voy a insertar este modelo y voy a trabajar con la medida de 4,41 centímetros por 14 centímetros y lo voy a ubicar en la parte superior. Control C, Control V para generar una copia y modifico 4 centímetros y lo ubico en la parte superior. Una vez que esté listo me voy a insertar formas. Voy a elegir nuevamente este modelo y voy a trabajar con la medida de 1,21 centímetros por 14 centímetros. Voy a proceder a girar, voltear verticalmente y lo arrastro a la parte inferior. Me voy nuevamente a insertar imágenes, en este caso voy a trabajar con esta imagen que viene a ser un logo en PNG y estos dos adicionales que vienen a ser de acuerdo al rubro que estoy diseñando esta tarjeta de presentación. Este elemento voy a ubicar en la parte superior y el logo lo voy a arrastrar hacia adelante y lo voy a colocar en el medio. Me voy a formato de forma, relleno de forma y con el cuentagotas voy a seleccionar el color, en este caso el color del logotipo. Me voy a contorno de forma sin contorno. Relleno de forma con el cuentagotas, nuevamente voy a seleccionar el color y me voy a contorno de forma sin contorno. Selecciono nuevamente la base y me voy a relleno de forma, selecciono el color ya trabajado, contorno de forma sin contorno. Selecciono este nuevo elemento, igual relleno de forma, selecciono el color, contorno de forma sin contorno. Ahora por último este último relleno de forma, en este caso blanco, contorno de forma sin contorno. Ahora voy a arrastrar esta imagen en PNG para ubicarlo justo en este lado. Y voy a formato de imagen, en este caso voy a recortar la parte que está sobrando. Una vez que esté listo me voy a formas, voy a insertar este modelo y voy a trabajar con la medida de 1 por 5,75 centímetros y voy a ubicar justo en esta sección. Arrastro esta circunferencia amarilla para darle una forma ovalada, me voy a relleno de forma, ingreso al color, contorno de forma blanco. Ahora me voy a insertar formas, en este caso una circunferencia para la imagen y voy a trabajar con la medida de 1,6 centímetros por 1,6 centímetros y lo ubico justo en esta zona. Me voy a formato de forma, relleno de forma, en este caso imagen, selecciono la imagen, me voy a contorno de forma, en este caso blanco. Una vez que está listo, lo que voy a continuación es y me voy a insertar imágenes. Voy a trabajar con estos iconos que ya están predeterminados en PNG que les estoy dejando en la casilla de descripción para que ustedes lo puedan descargar. En este caso voy a descargar todos los iconos y voy a ubicarlos justo de esta manera. Los iconos de redes sociales en la parte inferior y los iconos de WhatsApp, dirección, número telefónico, correo en la parte superior y este icono que es de dirección de páginas web lo voy a ubicar en la parte superior. Voy a ingresar el URL de la página web. Este texto voy a arrastrarlo y voy a ubicarlo de esta manera. Una vez que está listo, justo en este espacio me voy a insertar formas y nuevamente voy a insertar un texto.
En este caso es ver perfil completo y bueno, ustedes pueden linkearlo hacia una dirección, en este caso una plataforma o un CV. Voy a ingresar los datos, el cargo y bueno, estos una vez agrupados los voy a centrar. Y bueno, estos iconos una vez agrupados los voy a centrar. Una vez que están los iconos voy a desagrupar, voy a hacer clic por ejemplo en el primer icono que deseo ingresar. En esta dirección es donde voy a ingresar el URL, que viene a ser este texto. Simplemente lo que van a hacer es cambiar este icono, el código de país y el número que les estoy dejando en la parte inferior. Simplemente van a hacer control C, seleccionan, control C y control V y aceptan. Nuevamente, en el caso de este que viene a ser el correo, simplemente hacen clic, hipervínculo y van a copiar en esta dirección el link. En este caso vamos a trabajar con Bailito Link, que viene a ser un generador de links de correos. Y bueno, vamos a ingresar el correo, el nombre del correo, también pueden ingresar el asunto y en generar hacen clic y copian este URL. Control C y control V. Aceptamos, ya está linkeado. Ahora viene a ser la dirección, clic nuevamente en hipervínculo y copiamos. Acá en este caso vamos a trabajar con Google Maps. Vamos a ingresar la dirección que ustedes desean y vamos a ir a compartir y copiar el enlace. Una vez que hemos copiado el enlace, nuevamente control C, control V y lo pegamos. En el caso del WhatsApp también nuevamente hipervínculo y vamos a ingresar. Vamos a trabajar con esta página, es crear. Vamos a escribir automáticamente el código de país, el número y bueno, el asunto. Nos dirigimos a la parte inferior y vamos a ir a generar un link y automáticamente se nos ha generado un link que lo vamos a copiar. Clic en copiado y vamos a pegar. Y aceptamos. Y bueno, ya están linkeados. En este caso también lo pueden hacer en la parte inferior que viene a ser el icono de redes sociales y también pueden linkear la página web. Simplemente en hipervínculo y pegamos la URL de la página web. Y bueno, de esta forma nos vamos a archivo, exportar y nos vamos a crear documento. En este caso guardamos la presentación que está en PDF y publicar. Y bueno, automáticamente ya está linkeable. Ustedes al hacer clic se va a abrir todas las pestañas que previamente ya hemos linkeado. Y bueno, espero que les haya gustado, lo pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.